bibliográficas con respecto a las bases moleculares de la enfermedad de Tay-Sachs. Los integrantes de este grupo son Álvarez Michelle, Caiza Mayra, Castañeda Cecilia, Molina Mateo, Recalde Génesis y Vélez María Belén. Con respecto a los objetivos de este seminario, el objetivo general es realizar una revisión bibliográfica de las bases moleculares que causan la enfermedad de Tay-Sachs. Y los objetivos específicos son determinar el gen mutante que provoca la afección, describir los síntomas que manifiesta esta enfermedad, analizar y presentar un artículo científico y exponer los datos recolectados con respecto al tópico a los estudiantes que cursan la materia de genética 1. Con respecto a la introducción, se conoce que las mutaciones fueron identificadas en el proyecto Genoma Humano, que fue uno de los descubrimientos más significantes. Su principal característica es la inestabilidad, es por eso que de ahí viene su nombre, mutaciones dinámicas, y consiste en el incremento del número de repeticiones de un determinado nucleótido. Como podemos ver en la imagen de aquí tenemos el trinucleótido que es CGG, y donde pueden ver que una persona normal tiene una expansión de 6 a 54 copias, lo que no pasa en una persona afectada, ya que tiene una extensión de 200 a 1300 copias. Y es por esto que la afección en un momento determinado puede causar diferentes consecuencias en la función del gen y diferentes manifestaciones clínicas. Algo importante que hay que mencionar es que se origina en la gónada y es por eso que se heredan de generación tras generación. Los síntomas principales de esta enfermedad, la más frecuente es una mancha roja color cereza de la fobia central de la mácula de la retina, que se encuentra en la imagen de aquí, donde pueden ver que aquí está la mancha color cereza. Al ver que hay una malformación o un problema con respecto a la circulación en la retina, se provoca lo que es la ceguera. Aparte también está la sordera. Hay muchos casos de epilepsia que depende también del nivel del cual tenga la enfermedad. Aparte también hay la hipotonía muscular, que pueden ver aquí en la imagen, en donde los bebés no tienen fuerza o reacción, aparte que sus músculos son muy débiles y no pueden sostener el cuerpo. Y también está la hiperreflexia, que es cuando el cuerpo reacciona de manera exagerada a un estímulo que es normal para las personas que están sanas, y consecuentemente va a haber debilidad progresiva, pérdidas de habilidades motoras y sociales y la disminución de la atención. Con respecto a la primera descripción científica de la afección, en 1881 Warren Tay hizo la primera descripción de una mancha rojo cereza en la retina de un niño que presentaba este tipo de afecciones. En 1887 Bernhard Sachs lo catalogó como idioisia amaurótica familiar, y esto lo determinó porque era una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central y que siempre presentaba los mismos síntomas, en donde era la detención y pérdida de todos los procesos mentales, debilitamiento muscular y que terminaba en parálisis y ceguera precoz. En 1930, Ernst Klein identificó un grupo de glicoesfingolípidos ácidos, que eran salicílicos, y los catalogó como gangliósidos. En 1963, Lars Svinbenhorn empleó cromatografía en capa delgada para identificar qué tipo de gangliósido era el que presentaba la enfermedad. Después de una década, Gonsalman y Sandhoff descubrieron la ausencia de la proteína activadora del EXA, que permitía la degradación de este tipo de gangliósidos. Y finalmente, en el siglo XX o a finales del siglo XX, se demostró que la enfermedad de Tay-Sachs es causada por una mutación genética en el gen EXA en el cromosoma 15. Aquí pueden ver la parte del cromosoma 15 y normalmente, donde se da la mutación es en el brazo largo, en el locus 23. En la enfermedad de Tay-Sachs, el gen que se ve afectado es el gen EXA. Este gen cumple la función de codificar la subunidad alfa de la exosaminidasa A. La exosaminidasa A, según la codificación enzimática, está descrita como 3.2.1.52. El gen EXA se puede encontrar en el OMIM con el número de 606869. Este número nos da la posibilidad de buscarlo en cualquier fuente bibliográfica y podremos encontrar acerca de la enfermedad de Tay-Sachs. Este gen se encuentra ubicado en el cromosoma 15
en la región 15 en Q23 y entre Q23 y Q24. Otras características que podemos mencionar acerca de la enfermedad de Tay-Sachs es que es un trastorno neurodegenerativo, autosómico, recesivo y progresivo que en infantes de 3 a 4 años puede ser mortal. Además, se ha llegado a determinar que puede presentarse en individuos homocigóticos como heterocigóticos, debido a que estos no presentan esfingomielina en sus glóbulos rojos. Este punto de aquí puede ser una partida para detectar si una persona es portadora de la enfermedad. Esta primera característica se encontró en el portal OMIM, en un artículo que tenía una codificación de un símbolo de numeral. Esta codificación se utiliza para identificar que una enfermedad es autosómica recesiva. Es por eso que esta en particular se lo categorizó de esa manera. Ya. Otra característica es que existen 3 variaciones de la enfermedad: la infantil, juvenil y adulta, y estas dependen del inicio y de la actividad que tenga la enzima hexosaminasa A. En el caso de la infantil, esta es la más común y la más dañina, la que presenta los síntomas más letales y la que prolonga la vida del individuo hasta los 5 años. En el caso de la juvenil, esta puede ser detectada en la primera infancia de 3 a 10 años. En este tipo de forma existe una gama más amplia de síntomas, pero los individuos solo pueden vivir hasta los 15 años. Y por último está la adulta. En esta no existe una mutación tan grave de la enzima hexa y esta por lo tanto tiene un mayor nivel de actividad residual y la enfermedad no es tan letal como en las otras dos formas. Esta característica pudo ser encontrada en el portal OMIM, en una referencia que direccionó a una página del NCBI que se ubica en el PubMed. Otros nombres con los cuales se le conoce a la enfermedad de Tay-Sachs es gangliosidosis GM2, ya que los gangliosidos son los que se acumulan en el cerebro. También se le conoce como deficiencia de la hexosaminidasa A, esfingolipidosis y más específicamente como deficiencia de la subunidad alfa de la hexosaminidasa A. En el fenotipo lo que podemos encontrar es que se detecta esta enfermedad en infantes alrededor de los 6 meses de edad y estos pueden llegar a vivir hasta los 3 o 5 años de edad. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Se nota porque empiezan a desarrollar una parálisis o pueden presentar ceguera en ya casos extremos y también presentan retrasos en el desarrollo. Es decir, que habilidades que ya habían aprendido empiezan a perderse o empiezan a ser menos eficientes. También se pierden todo lo que son habilidades motoras, es decir, ya no pueden caminar, ya no pueden gatear, ya no pueden comer. Y también disminuye su atención hacia las órdenes o hacia las oraciones que se les dan. Otra causa con la que se le puede identificar a esta enfermedad es con la hiperreflexia. Esta hiperreflexia es una respuesta excesiva ante un estímulo que para personas sanas sería normal. Y finalmente, esta enfermedad lleva a la muerte. Ya, en los adultos también se puede presentar esta enfermedad, pero es conocida como un comienzo tardío. En los adultos se presenta ataxia, que es una incapacidad para realizar sus movimientos musculares normales, y también pueden presentar debilidad, principalmente en los músculos de las piernas. El examen físico que se realiza para determinar la enfermedad de Tay-Sachs presenta una mancha roja o cereza en la fobia central de la mácula de la retina y también aparecen contracciones involuntarias en los músculos. Y también lo que ya habíamos visto anteriormente, que era la hiperreflexia. En cuanto a la incidencia, para determinar si una persona presenta la enfermedad, se debe realizar un análisis de la secuencia del gen HEXA y de esta manera se puede hacer
una determinación de cuántas personas en la población presentan esta enfermedad. Ya. En un estudio se ha determinado que 1 en 100.000 nacidos vivos son afectados por la enfermedad y 1 en 250 son portadores de la enfermedad. Además, se ha determinado que la población a la que más afecta la enfermedad de Tay-Sachs es la judía askenazi. Para ello también se realizó un estudio en el que se determinó que el 34% de los alelos codificantes de las proteínas tienen una frecuencia superior al 0.2%, que es de la población normal. Ya, entonces, como podemos observar en este gráfico, de 2 personas que son portadores, se puede generar un hijo afectado, que sería el 1 en los 100.000 nacidos vivos, y también pueden generarse portadores. Bueno, yo les voy a hablar acerca del tipo de herencia que tiene la enfermedad de Tay-Sachs. Bueno, hay que empezar diciendo que la enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno neurodegenerativo raro en la población. Además de ello, la herencia en esta enfermedad se da por medio de mutaciones autosómicas recesivas en el gen EXA. Bueno, estas mutaciones autosómicas ocurren en el cromosoma 15 y este cromosoma es el que codifica para la beta-exosaminidasa, que es la enzima necesaria para el X1, que ya les voy a explicar. Bueno, se han realizado estudios de pacientes que sufren de la enfermedad de Tay-Sachs y se ha descubierto que pacientes que son homocigotos van a tener la isoforma A de la beta-exosaminidasa, no va a tener esa isoforma, mientras que si son heterocigotos van a presentar la isoforma A, pero esta va a estar disminuida en su actividad. Y bueno, los pacientes serían en este caso portadores de la enfermedad. Localización cromosómica del gen, composición del gen y la función que realiza. Como ya explicaron mis compañeros anteriormente, la enfermedad Tay-Sachs se debe a una mutación en el gen EXA. Este se ubica en el cromosoma 15 en la posición 23-24. Bueno, como sabemos, el cromosoma 15 pertenece al tipo de cromosoma acrocéntrico. Quiere decir que sus brazos cortos y largos son desiguales y sus brazos cortos apenas se pueden observar. Este cromosoma posee 96 millones de bases y 854 genes. En el cromosoma 15 se encuentran genes que producen proteínas relacionadas con la elasticidad muscular, con la visión, la audición y con la habilidad mental. Es por eso que uno de los principales síntomas de la enfermedad de Tay-Sachs es el retraso mental. Algunos de los genes que se encuentran en el cromosoma 15 es la V3A, que es decir, la ubiquitin protein ligasa E3A, que debido a una mutación se relaciona con el síndrome de Angelman. Igualmente, FBN1, que es la fibrina 1, con una mutación causa el síndrome de Marfan. MCPH4, que es la microcefalia, y el gen al que vamos a hablar de Tay-Sachs es XA, que es la exosaminasa A. Bueno, como pueden observar aquí, esta es la representación gráfica de un cariotipo humano. En el cromosoma 15, que es esta de aquí, vamos a expandir una hermana cromática en donde vamos con una flecha roja, demostrar la posición, la localización del gen EXA. Bueno, el gen EXA, el nombre completo es subunidad alfa de exosaminidasa. Este pertenece a la familia de las proteínas glicosilhidrolasa 20 y es un gen que codifica proteínas. La función de esta es la degradación del gangliósido GM2. Para esto se debe generar la subunidad alfa de la enzima lisosomal beta-exosaminidasa, la cual fabrica una preproteína, la cual la preproteína codificada se separa. Esta, junto con el cofactor que activa GM2, se proceden a degradar gangliósidos y otras moléculas que tienen N-acetil exosaminas terminales. Variantes alélicas. En el gen EXA es el único en donde las variantes patógenas van a causar la deficiencia de la enzima exosaminidasa A. Vamos a tener un panel de 6 alelos en donde vamos a tener los siguientes: 3 alelos nulos asociados con el factor de determinación del testículo, un alelo asociado con la deficiencia de la exosaminidasa A en los adultos
y 2 alelos pseudodeficientes no asociados con la enfermedad neurológica, sin embargo asociados con la degradación del sustrato sintético que determina la actividad enzimática de la exosaminidasa A. En este cuadro tenemos un testing molecular en donde vamos a tener el análisis de secuencia, análisis de variantes patógenas y el análisis de eliminación y duplicación. En el análisis de secuencia vamos a tener la detección de variantes benignas, probablemente benignas, patógenas, probablemente patógenas y de importancia incierta. Y en lo que es el análisis de determinación y duplicación vamos a tener un caso muy raro que es la delección casi total del gen. Y finalmente en el análisis de variantes patógenas tenemos los 6 alelos antes nombrados y vamos a ver que estos van a depender de la etnicidad del individuo. En esta tabla 2 tenemos el análisis de las variantes patógenas ya antes nombradas y vamos a trabajar con una población estrictamente heterocígota. En este caso se va a comparar los resultados con un programa de detección de judíos y no judíos. De la misma manera la población se segregó en judíos y no judíos. Vamos a ver que en los alelos pseudodeficientes su proporción es mínima en comparación con los alelos nulos y que los alelos que determina el fenotipo en los adultos también es muy bajo en comparación con los demás. Finalmente, el fenotipo asociado a la forma infantil aguda se debe al 90% de las variantes patógenas que se encuentran o que están ya determinadas. Vamos a ver que la variante B1 asociada al fenotipo juvenil crónico se debe a una variante patógena, la P-arginina 178 histidina, encontrada por lo general en individuos portugueses. El fenotipo, en cambio cuando inicia en los adultos, se debe a 2 variantes patógenas, la P-glicina 269 serina y la P-glicina 250 aspartata. Bueno, en características estructurales del gen, vamos a hablar sobre el número de exones, la longitud del número de bases de mutaciones y las variantes alélicas. Como ya explicamos, Tay-Sachs es una enfermedad que es producida por la mutación en el gen EXA. Esto se produce por la acumulación de gangliósidos GM2 en las neuronas principalmente. Por eso el síntoma causa neurodegeneración en las personas. Principalmente estos síntomas se producen en niños, en infantes. Los síntomas comienzan en edades tempranas. El gen EXA está compuesto por 35 kilobases de largo y 14 exones y posee 68 alelos. Aquí podemos ver un tipo de mutación que se produce de tipo inserción y delección en las bases. Esto es un alelo EXA normal, toda su secuencia, una parte de su secuencia, mientras que el alelo Tay-Sachs cuenta con todo este marco de lectura que está alterado. Es la inserción de 4 bases en un exón del gen EXA. Este tipo de mutaciones de tipo INDEL de inserción y delección ya les va a explicar luego mi compañera en tipo de mutaciones. Tipos de mutaciones. En la enfermedad de Tay-Sachs se deben las mutaciones al gen EXA. Hay aproximadamente entre 120 y 170 mutaciones. Vamos a ver que las mutaciones más comunes se debe a una inserción de 4 pares de bases en el exón 11 y una mutación de unión de empalme en el intrón 12. Otra de las mutaciones más comunes es en la delección de 7.6 kilobases en el extremo 5' del gen EXA, y esto se da por lo general en las islas canadienses y francesas, con un caso clínico severo en infantes. En esta tabla vamos a tener 16 mutaciones de esta enfermedad. Como podemos ver, aquí está la delección de 7.6 kilobases y vamos a tener en francesas canadienses en un caso infantil. También tenemos casos infantiles en el exón 5. Aquí tenemos una sustitución de aminoácidos y por lo general se da en japoneses, checoslovacos, entre otras poblaciones mínimas. Vamos a tener un caso juvenil con un splicing anormal en el exón 5 y esto se da en Tunisia. En el exón 7 también tenemos una sustitución de aminoácidos, donde vamos a tener un caso juvenil y un caso de adultos. En este caso, por lo general, la enfermedad se expresa a partir de la segunda y tercera década y son en libaneses y en otras diversas poblaciones. Y las poblaciones más comunes y afectadas son los judíos ashkenazis, que se dan en casos infantiles, y vamos a ver que tenemos aquí un framing shift, que es un error
error en el marco de lectura del exón 11 y un splicing anormal también con un caso infantil que es en el dominante del intrón 12. Ya, bueno, ahora les voy a hablar de los fenómenos de pleiotropía, penetrancia, expresividad, heterogeneidad genética y letalidad a partir del análisis del defecto de una proteína específica. Para abordar el tema necesitábamos tener en cuenta lo que son los fenómenos de pleiotropía. Los fenómenos de pleiotropía hacen referencia a que un solo gen va a causar efectos fenotípicos o también caracteres distintos y no relacionados en individuos. Ahora, con respecto a la enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad de Tay-Sachs es producida por una mutación en el gen XA específicamente. Y esta mutación puede ser afectada o puede tener una poca actividad. El gen. Ya. Ahora, lo que hace el XA es degradar el GM2, de manera en que elimina un residuo N-acetil terminal de glucosamina. ¿Cómo hace esto? Por medio de un GM2 activador, que es una proteína. El GM2 activador lo que hace es solubilizar el gangliósido para después darlo a la XA. Es importante tener en cuenta que la proteína activador GM2 es un cofactor del XA. Entonces, lo que hace es que extrae un GM2 de las membranas intralisosomales y posteriormente extrae el residuo N-acetil de glucosamina para después darlo al XA. Ya, ahora voy a explicar lo que es la penetrancia y la expresividad. En primer lugar, la penetrancia. La penetrancia tiene que ver con la cantidad de personas con un genotipo específico que presentarán el fenotipo deseado. Entonces, en este caso, como la enfermedad es una enfermedad de mutación autosómica recesiva, tendremos que sí, un padre y una madre que tienen el gen, pero son portadores únicamente, tienen un hijo. Este hijo tendrá la probabilidad de tener 25% de tener la enfermedad. Mientras que si uno solo de los padres es portador, este también será un portador. Ya. Es importante tener en cuenta que en poblaciones judías, en las Ashkenazi, es mucho más notable el gen en la población. Esto quiere decir que una de cada 27 personas van a ser portadoras del gen. Ya. Ahora, con respecto a la expresividad, vamos a tener tanto la infantil agudo, juvenil y el inicio tardío. El infantil agudo, ocurre con una debilitación progresiva, también una disminución de las habilidades motoras. Esto suele ocurrir entre los 6 meses a 3 años de edad del niño y también falta de atención. Posteriormente, cuando se va ampliando el daño cerebral, ocurrirán convulsiones, ceguera y muerte. Generalmente la muerte ocurre a los 4 años. Ya. Entonces, aquí podemos ver que la expresividad del gen está, en este caso, mucho menos expresada. Es decir, la expresividad del gen es la que da la característica de supervivencia o no. Ya. Entonces, cuando el gen no se encuentra muy expresado, va a existir lo que es el infantil agudo y este va a ser una mutación, una expresividad de muerte. Mientras tanto que en una expresividad mediana que se da en el juvenil, se dan tanto problemas del habla, problemas con la marcha y el deterioro intelectual. Más sin embargo, este no es de muerte como el infantil agudo. Ya. En tanto que el inicio tardío lo que produce es el síndromes neurológicos, como son la espinoceluloso, atrofia muscular espinal, psicosis y distonia. Ahora les voy a hablar sobre el efecto pleiotrópico. El efecto pleiotrópico consiste en todas las manifestaciones en diferentes sistemas y órganos
que pueden ser explicadas por una simple mutación. En el caso de la enfermedad de Tay-Sachs, el sistema que mayormente se ve afectado es el nervioso y los órganos mayormente afectados son los ojos. Ya, en general, las personas que tienen afecciones en la XA acumulan gangliósidos GM2 en los lisosomas, provocando la formación de cuerpos citoplasmáticos membranosos, y estos son los lisosomas agrandados llenos de gangliósidos. Ya. Por lo general, los gangliósidos tienden a acumularse más en las neuronas, por lo que el sistema nervioso es el que más se ve afectado, produciendo retraso mental y motor a los pacientes que tienen la enfermedad de Tay-Sachs. Cuando una neurona se llena de gangliósidos, entonces se produce un efecto destructivo y también se produce una acumulación de lípidos en el tejido cerebral, lo que produce los síntomas que les mencioné anteriormente. Ya, otra causa de afección en las neuronas es la neuroinflamación. Inicialmente, la inflamación se produce para proteger y minimizar los efectos dañinos sobre las neuronas, pero cuando existe un exceso de inflamación, entonces se va a generar un ambiente tóxico para las neuronas porque se liberan moléculas proapoptóticas, por lo que estas van a ir muriendo y además se va a dar un efecto progresivo de la enfermedad. Ya. Y otro efecto que produce esta degeneración del sistema nervioso es el tono axial deficiente con espasticidad progresiva en las extremidades. Esto por lo general afecta a los niños entre 3 y 4 años y produce que ellos pierdan el control de sus extremidades y en general el control del cuerpo. Ya. Ahora, en cuanto a los ojos, los gangliósidos tienden a acumularse en las neuronas y en las células que se encuentran en la retina, córnea y en el nervio óptico. Esto puede evidenciarse debido a que se presenta una mancha de color rojo cereza en la mácula del ojo y también se presenta un disco óptico pálido, como podemos observar en la imagen. Ya, esto es una de las señales que indica que una persona tiene la enfermedad de Tay-Sachs. Además, cuando estos síntomas van progresando, se produce una ceguera y esto se debe a que la persona pierde su función fotorreceptora. A continuación vamos a realizar el análisis de un artículo científico que nos va a poder explicar de mejor manera cómo se desarrolla la enfermedad de Tay-Sachs en niños. El título del paper es la identificación de la eliminación y duplicación del gen EXA en 5 niños con enfermedad de Tay-Sachs en India. El autor es Hayesh Seth y colaboradores. Se realizó en India y tiene un cuartil 2 y un factor de impacto 1.11. Bueno, como introducción tenemos que la enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno que se genera por el almacenamiento de gangliósidos GM2. Esto se debe a una deficiencia en la enzima beta-exosamidasa A, que es el gen EXA. Bueno, la acumulación de gangliósidos GM2 en los tejidos se da principalmente en el sistema nervioso, en las células neuronales. Debido a esto se produce una neurodegeneración y por lo que los síntomas se van a dar o se van a observar en infantes, en niños antes de cumplir cierta edad, por lo general en los meses, principales meses. Bueno, el gen EXA se ubica en el cromosoma 15, en la localización entre 23 y 24, tiene una extensión de 35.56 kilobases y 14 exones. Se han determinado alrededor de 170 mutaciones que como efecto producen la enfermedad de Tay-Sachs. Estudios anteriores en India revelan que en la actualidad aparecen nuevas mutaciones sin sentido en el empalme y en el cambio de lectura. Por lo que este estudio lo que hace es enfocarse en la amplificación de una sonda dependiente de la ligadura múltiple y también investigar si existe una posible aparición de delecciones grandes o duplicaciones del gen EXA. La metodología. En primer lugar vamos a tener la aprobación del Comité de Ética de Helsinki
Bueno, vamos a tener 5 pacientes con enfermedad de Tay-Sachs, en los cuales vamos a obtener su consentimiento. En segundo lugar, vamos a realizar el análisis de MLPA, que es el análisis de amplificación de sonda dependiente de la ligadura multiplex. Vamos a aislar el ADN, a desnaturalizarlo a 98 grados centígrados por 5 minutos y se hibridará durante la noche a 60 grados centígrados con la sonda SALSA B199-B2. El ligamiento se va a realizar durante 15 minutos a 54 grados centígrados y la reacción se va a detener por incubación a 98 grados centígrados por 5 minutos. Y finalmente se hará una amplificación por PCR con el primer PCR SALSA FAM y los resultados van a pasar al analizador genético ABI PRINCE 3100. Con respecto a los resultados, se realizó un análisis molecular en 75 pacientes que presentaban la enfermedad de Tay-Sachs con deficiencia de EXA-A y una actividad enzimática total X de valor normal. De estos 75 pacientes, 70 fueron identificados con ambas mutaciones codificantes del gen EXA, mientras que 3 solo presentaron una mutación codificante y los otros 2 no presentaron ninguna. Por este motivo se realizó el estudio de los 5 pacientes no relacionados para descartar los cambios en el número de copias, donde no se podía conocer o no se pudo reconocer el homocigoto o heterocigoto causante de la enfermedad. En esta tabla podemos ver los detalles clínicos, bioquímicos y moleculares de los pacientes con la enfermedad que presentaban un estado nativo Guajarat y una paciente que era Karnataka. Como se presenta en la tabla, hubo la presencia de consanguinidad en un 20% y la edad media de presentación fue de 13,8 meses con un error típico de más o menos 2,48. La actividad enzimática del EXA se midió en un sustrato MUX en donde los valores normales es de 800 a 410 y como podemos ver son sumamente mínimos. Y la actividad total en un sustrato MUG tenía que dar valores normales de 723 a 270 y en este caso podemos ver que se encuentra en el rango. Sin embargo, cuando se hace la relación del MUG con respecto al MUX, para la XA su valor tiene que dar 3,7. Sin embargo, podemos ver que hay una deficiencia significativa de la actividad de EXA en los leucocitos de los 5 pacientes. Dentro de los resultados del paper se realizó un análisis de ampliación de sonda dependiente de la ligadura multiplex para el estudio de eliminación o duplicación del gen EXA. Entonces, aquí se pudo determinar gracias al cociente de dosificación si es que eran eliminados o eran duplicados el gen EXA. Por lo tanto, se determinó que el paciente 1 y 2 sufrieron eliminaciones homocigóticas en el exón 2 y 3. Esto se pudo determinar gracias a que el cociente de dosificación es de 0. Para el paciente 3 y 4 se pudo determinar una deleción heterocigota en el exón número 1. Esto se pudo determinar dado que el intervalo en el cual se mantiene una eliminación heterocigótica es de 0.35 a 0.65. Y para el paciente número 5 se pudo determinar una duplicación heterocigótica, dado que el intervalo para la duplicación heterocigótica es de 1.3 a 1.55 y este paciente tenía un cociente de dosificación de 1.3. Ahora abordando un poco de la discusión del artículo científico, acorde a los resultados, se identificó que las 5 personas analizadas tenían la forma infantil grave de la enfermedad, que era independiente del genotipo. Esta enfermedad también se determinó que fue por la presencia de una eliminación o duplicación del gen. Hicieron también una comparación con la población francesa, canadiense. En este caso, de los franco-canadienses, se daba que la eliminación del gen se daba en era de 7.6 kilobases y esa era la causa de la enfermedad, pero esta característica no se presentaba en la población india. Y finalmente,
Una cosa importante que se determinó con todo el método realizado durante el artículo científico es que los pacientes indios con la enfermedad presentan principalmente el inicio de la enfermedad como infantes, con un fenotipo grave, pero este fenotipo es independiente del genotipo. Bueno, ahora con respecto a las conclusiones, hay que recalcar que las primordiales son que cuando el gen EXA tiene una gran eliminación o una gran duplicación, esto se referirá al enfoque de segundo nivel de los sitios genómicos. Entonces, cuando ocurre esto, no se presentarán variantes mediante la secuenciación de sangre convencional.